Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cómo puedo entender si nadie me guía? La palabra de Dios nos revela todo, su potencial cuando la leemos con otro hermano en la fe que nos ayuda a interpretarla. La interpretación de la palabra nos lleva al encuentro con Jesús. Por eso, la respuesta del etíope fue hacerse bautizar. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo todas ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Estamos ya en este jueves 23 de abril, tercera semana de nuestro tiempo de Pascua. Pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, muéstranos siempre ese amor que en estos días de Pascua nos has revelado con mayor claridad,
y concédenos que, libres del error y del pecado, sigamos con fidelidad tus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gazá. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. En un eunuque etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía, sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprende los que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaban leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, a él no se abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso de su camino. Felipe se encontró en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan oír bien alto su alabanza. Él nos concedió la vida y no dejó que vacilaran nuestros pies. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Apenas mi boca clamó hacia él, mi lengua comenzó a alabarlo. Aclame al Señor toda la tierra. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera.
yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el pan que yo daré. Es mi carne para la vida del mundo, queridos amigos. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Porque en la medida en que ñandé y ñandé de una manera así, pero bien clara también, ya tu una veñan de yara peñan de yara ñanden bo peñan de yara y añandejina. Porque el que coma de este pan vivirá eternamente. Cuando hablamos de vida eterna, Juan utiliza muchísimo, ¿verdad? La vida eterna, la vida eterna. No se refiere, queridos amigos, a una vida después de morirnos, sino que la vida eterna significa esa vida que comienza aquí, es la vida que Dios nos da, es la vida que nosotros vamos desarrollando, vamos despertando aquí y ahora, en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra relación. Upe peñan de ya eshana ba isha ba peñan de yara ome eva kwe peñan de kobe ñande aveña moñe punu ayepa ya kwabo hañame eñan de la pisacuerabe. La vida de la eternidad quiere decir la realización, la planificación, la eternidad, de cierta manera, nos está diciendo, es la felicidad, la continuidad de una felicidad continua, queridos amigos. A eso se está refiriendo. Por lo tanto, la vida eterna no es cuando termina hoy mi vida y yo comienzo con una vida eterna, sino que toda mi vida, en la medida en que yo voy desarrollando, voy eternizando la presencia de Dios en mis acciones, en lo que yo hago, en lo que yo ofrezco, en lo que recibo también de mis hermanos, ciertamente en mi comunidad, y que vivimos en esa generosidad. Esa es la vida de Dios, esa es la vida eterna. Queridos amigos, importante que sepamos que para esto tenemos que hacer también un camino. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es decir, que es la fuerza de Dios Padre, es la fuerza del Dios que le envía al Hijo y es el deseo de Papá Dios que nosotros nos acerquemos, conozcamos, sepamos quién es nuestro Mesías, quién es nuestro Salvador, quién es el que está en medio de nosotros. La ñandeo y la no identificamos a nuestro Salvador, no identificamos a nuestro Mesías, no identificamos evidentemente que después, queridos amigos, no podemos ponernos bajo su dirección del Espíritu. Peñandereco, entonces gusta de aquí para allá, ya pota cualquier cosa, pero lo que menos va a hacer, queridos amigos, es caminar de acuerdo a ese proyecto que Él nos está dando, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y entonces la consecuencia, en la medida en que ñandella yetu beñandeyara rejayekua beñandeyara, la umboujaina y chupea lleva, entonces viene a regalarnos lo que trae como misión. Yo lo resucitaré en el último día. Queridos amigos, la resurrección es la consecuencia siempre de un proceso que nosotros hacemos en el día a día. Ya digo, ya no escuela en el primer día sino que bueno, primer día, 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, 3 años, primer grado, segundo grado, ya sí. En un proceso, en un caminar, la vida espiritual es lo mismo, queridos amigos. Diga tú ñandela ya eubebehina, hañañemomba, ya sheikwapa hoy, sheikwapa hoy, shenaikotea, mabio shata bebe, sheikwapa. Deni kwaima, operema hoy la reina la reikwapa. Solo sé que no sé nada, ya que vengo Sócrates, a filosofía bendita. Solo sé que no sé nada. Cuanto más descubrimos la vida del Espíritu, cuanto más descubrimos esa multifacética presentación de Dios, pero de tantas maneras, queridos amigos, que nunca sino que siempre hay una novedad de vida.
Se llamando avete i país feliz memoria, padre Giangaleazzo Gaddi, de italiano que de milagro, un vapo a Peñandenetame. Él escribió 19 tomos, libros, ¿verdad? Para los jóvenes, la catequesis, pero una maravilla, ¿verdad? En TV, pero vioína, con el libro y de catequesis. Y se llamaba Cristo, novedad de vida. Cristo, novedad de vida. Ama ese novedad, sé yo qué fuera. Y la novedad es justamente el ir descubriendo lo que Dios nos va regalando por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no lo trae. Yo lo resucitaré en el último día, pero en la medida en que y todos, después continúa diciendo, ¿verdad? En la medida en que todos serán instruidos por Dios. Cuando uno es instruido por Dios, queridos amigos, en este camino de descubrir quién es Dios, porque el Hijo nos revela entonces, cuando uno es instruido por Dios, así es que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia para nuestra comunidad. Vamos a pedir para nosotros personalmente y sobre todo tenemos que pedir para nuestra nación, para aquellos que nos gobiernan, es decir, para aquellos que nos tienen que dirigir, gobernar, el que tiene el manubrio, el que tiene que dirigir la nación, para que justamente, queridos amigos, todos podamos ser instruidos por el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que reciba en este tiempo de Pascua mayor abundancia de gracia para hacer crecer a los fieles en la fe, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que aprovechen todos los momentos y situaciones para anunciar el Evangelio, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que estén alimentados por la palabra de Dios y se dejen guiar por el resucitado, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificar siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el